sonaba diferente, la voz del indio era diferente. Es un gran intérprete, es un gran poeta. La cantidad de gente que iba hacía que cualquier lugar colapsara. El poco más grande del mundo. El indio encarna la cultura rock. Soy brindo a tu suerte. No soñé. Y se ofreció mejor que nunca. Quizás porque se mantuvieron al margen del sistema, el destino de los Redonditos de Ricota fue el de convertirse en una leyenda popular. Carlos Solari, luego conocido como El Indio, nació en Paraná, Entre Ríos, en 1954. Realmente en mi casa se escuchaba música clásica, ¿sí? Pero música clásica de esas, no como melómanos importantes, sino venían unos álbumes con lo mejor de Wagner, fragmentos de Verdi. Mi hermano, escuchaba a Luis Aguilé mezclado con Elvis Presley, qué sé yo. A mí los que me empiezan a despertar son los Beatles. A mediados de los años 70, Solari conoció en La Plata a Eduardo Beilinson, en plena dictadura militar, cuando el rock estaba prácticamente prohibido. El Indio y Sky decidieron formar una banda. Ellos vienen de una época muy difícil, muy politizada, con mucho militar, de una ciudad que aparte era así como medio emblemática en cuanto a la lucha ideológica desde las universidades, desde la intelectualidad. Entonces ellos han sufrido un poco también esa persecución que de alguna manera forma y de alguna manera han tratado de relatar a través de las canciones. Casualmente hemos elegido este camino de la música, lo hemos elegido desde épocas muy duras, por creer que era el camino más conveniente para expresar lo que queríamos decir y enunciar a la sociedad. El nombre elegido para la banda fue Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Carmen Castro, más conocida como La Negra Poli, era pareja de Sky y desde el comienzo ocupó el rol de manager del grupo. El grado de involucre que tenía la Poli era porque realmente la banda es parte de su vida y su vida es un milagro porque estuvieron metidos en cosas en las que no era fácil salir vivo. En La Plata tenían que hacer la publicidad media hora antes, de boca en boca, con teléfonos que todos sabemos que no funcionaban muy bien, pero era tal la avidez que iba gente. Al comenzar los 80, las primeras presentaciones casi secretas de los Redonditos de Ricota eran verdaderos happenings para un grupo de amigos y conocidos. En el escenario se unían la música, el teatro, la danza y el humor. Eran tantos arriba del escenario, repartidores de buñuelos o Crilla, Bogdan haciendo, viste, las baby squeets, extra rockero, ¿no? Pasaban cosas que solo el rock and roll puede transformar de una desgracia en una anécdota formidable. Me invitan a escuchar una banda que yo había tenido alguna noticia que tocaban en La Plata, qué sé yo.
y me pongo entre el público y sale Los Redonditos Ricota. Causó un impacto, sobre todo la bestia pop, que en sueños se enciende la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. ¿Viste? Yo me he quedado con esa frase, siempre fui un adicto a la poesía, y este grupo es diferente. Comencé a seguirlos cuando tocaban en la Esquina del Sol, que tocaban para 100, 150 personas, y ahí les entendí el asunto de banda de rock and roll, de banda de canciones raras, con una temática inusual que no sabías bien cuál era. Luego del retorno a la democracia, en 1984, los Redonditos de Ricota empezaron a presentarse con frecuencia en distintas salas de Buenos Aires mientras preparaban la grabación de su primer disco. En 1985 grabaron Gulp, el primer disco que contó con la asistencia técnica de Lito Vitale, quien operaba el estudio de su familia. Cuando los conocí tenías una vaga idea de ellos por intermedio de la revista Pelo, pero no los había escuchado nunca. Trabajaba de técnico en el estudio, que en aquel momento todavía pertenecía al grupo Mía. Calcularon que había una complicidad conceptual en lo que ellos hacían a nivel organizativo y lo que planteaban como organización independiente, y los conocí y ahí estuvieron grabando. Fue una experiencia increíble. Estaba el Minimoog, el Mellotron. Había 2 o 3 teclados que era mi estudio, digamos, ¿no? Entonces en Superlógico, que hacía falta una base de como un Mellotron, yo qué sé, yo toqué, dije, bueno, lo toco yo. Metimos unos cuantos teclados más en otros temas, y al final de todo, que estaba el piano en la sala, el Indio me silbó toqué en el piano y quedó como final de disco. Los Redondos se completaban con Tito Fargo en guitarra, El Piojo Ábalos en batería, Semilla Bucchiarelli en bajo y Willy Crook en saxofón. Pero el núcleo que formaban el Indio, Sky y Poli conducían todas las acciones de la banda. Ese trío de El Indio, Poli y Sky fue una unidad durante mucho tiempo. Por ahí Sky se metía más con la música y el Indio con las letras, pero después el Indio se empezó a meter con la música. Y Poli es la que hacía que todo sucediera, que las cosas se hicieran y que manejaba toda la cuestión extramusical. A la hora de terminar el disco, mi vieja le dio todas las armas a Poli, o sea, le explicó cómo era lo que sabíamos hasta ese momento de cómo era editar un disco legalmente. Le prestamos el sello y hizo todo Poli, y evidentemente lo aprendió a hacer muy bien. De regreso a octubre, desde octubre, sin un estandarte de mi parte, te prefiero igual. Internacional. En 1986 editaron el segundo disco, Octubre. En su estética empezaban a predominar las ilustraciones del artista plástico Rocambole. Yo los conozco hace muchísimos años, entonces las imágenes de ellos son mis imágenes. Yo estoy comprometido así desde siempre con las imágenes de ellos. Entonces no me cuesta intercalar mis propios sueños
dentro de las imágenes del concepto que el músico pretende. Esos discos salían en una época del final de la primera época de Alfonsín, en una época en la cual el sueño democrático se estaba carcomiendo y todos nos estábamos dando cuenta que era de verdad estar en democracia. El Indio era la voz que nos estaba recordando eso. Hay más de uno, el Indio no estaba solo, pero el Indio es el que continuó con esa mirada. La mirada crítica que transmitían algunas de sus canciones acerca de los medios masivos de comunicación era coherente con la postura de la banda de no aparecer en televisión y dar muy pocas entrevistas a medios gráficos. Yo creo que el Indio es muy hábil para la difusión, es un genio del marketing. Nunca invirtió en publicidad. Se creó un aura de que no iba a ningún lado, se creó un boca a boca, y antes de un gran recital daba una nota a Clarín y a la Rock and Pop y se enteraba todo el mundo y no gastaba un mango en publicidad. Yo estoy convencido que esto de que te digo que no voy a hablar más, porque no tengo más nada que decir y porque la interpretación de los hechos para provocar impacto en la sociedad está en manos de líneas editoriales sobre las cuales no tengo dominio, hacen de que uno sepa cada vez más que hay en los nervios de los jóvenes hay mucha más información de futuro que lo que uno pueda decir. En 1987 editaron el tercer álbum, Un bayón para el ojo idiota. El boca en boca seguía funcionando por fuera de los medios y cada vez más público iba a ver a Los Redondos. Hay una presentación para ese disco en Caras Más Caras. Y ahí fueron todos los personajes o todos los viejos amigos, compañeros de ruta de Los Redondos. Un par de semanas después se hizo la presentación oficial en Cemento. Cemento desbordó, no se podía estar. Y entonces ahí me parece que esa presentación de ese tercer disco de Los Redondos marca ese cambio. La gente que ellos, o su propio mundo a los que ellos antes describían, ya no se sentían parte de esa música. Y sí había otra gente ahí afuera que sí les interesaba esa visión o esa mirada que tenían. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. De pronto ellos hicieron un tema donde decía vencedores vencidos. Es como contestarle a la famosa Revolución Libertadora del 55 que dijo ni vencedores ni vencidos. Y el Indio dijo, somos vencedores vencidos. Quiero decir, en lo críptico de la poesía, él metía frases definitorias, porque cuando lo acusan de que no se mete en la militancia, yo creo que él hizo una militancia con las letras desde ese lugar, ¿no? En la primera etapa, Los Redondos hablaban de ellos y del entorno. En algún momento, Los Redondos, de alguna manera, sienten, o el Indio, sienten que ese universo se agota. Cuando el Indio dice, salgo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle, es justo ese disco el que se hace famoso sin esperarlo y sin ni siquiera imaginarlo ellos. A principios de los 90, la popularidad los llevó a presentarse por primera vez en estadios. El crecimiento del público de Los Redondos fue algo que se fue dando de a poco y que se vio que se podía mantener en un punto, pero después llega un momento donde vos no sabés cómo manejar tanta gente. Ellos lo fueron aprendiendo sobre el camino, pero realmente creo lo que más complicó a Los Redondos fue como la previa del show y lo que pasaba después del show, más que el show en sí mismo. En 1991, a la salida de un show en el estadio Obras Sanitarias, un joven llamado Walter Bulacio fue detenido por la policía y al otro día apareció muerto. Estuvo en la comisaría, estuvo hasta la noche, yo salí a las 2 de la mañana y él se quedó. El sábado apareció en el hospital con un derrame cerebral. Es obvio que le pegaron porque él estaba bien cuando estaba hablando conmigo en el calabozo. Una dosis de hipocresía muy grande adjudicarle a una banda de rock o a un equipo de fútbol un planteo social que es mucho más grave. Digo, ¿no? Nosotros estamos tristes, imaginás que nadie puede estar contento de que pasen esas cosas. La muerte de este joven de tan solo 17 años
se convirtió en un caso emblemático contra la brutalidad policial, llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de este hecho, los Redonditos le dedicaron la canción Juguetes Perdidos, que dejó claro en la memoria colectiva del rock el recuerdo de Walter Bulacio para siempre. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siempre se manejó de manera independiente, al margen de un sello discográfico. La idea de independiente la llevaron ellos hasta el extremo, producían sus propios discos, hacían todos sus arreglos con la distribución, nunca quisieron ir a la discográfica de las multinacionales o reconocidas, porque creo que descubrieron que ganaba más dinero así, no necesitaban además tener toda la libertad creativa, toda la libertad en las tapas, en los temas, en la música. Creo que fue una decisión estratégica. En 1993 editaron un disco doble, Cordero Atado, Lobo Suelto, e iniciaron una serie de conciertos multitudinarios en estadios de todo el país. El Indio lo dice bien, el pogo más grande del mundo. Es una barra brava de 30.000 personas que están ahí adelante. La Negra Poli hacía mucho. Cuando se desbandaban, ella los apuntaba. Ella manejaba muy bien desde su propia persona. Ella miraba, levantaba las cejas y habían 15.000 personas que se calmaban. En River había un tipo con una navaja hiriendo a la gente y el Indio se enojó y con mucha razón. Yo lo que espero de un líder de rock es justamente eso que hizo el Indio, que salte, que denuncie y que diga que si las cosas van a seguir así, ellos no van a seguir. Porque cuando alguien se para frente a un escenario, tiene una responsabilidad. Y el Indio, bueno, la ejerció, como pudo, a lo mejor con fallas, pero la ejerció. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. Es medio peligroso, se prende fuego, tenemos que interrumpir la canción, no jodan acá, Dale. En 1996 grabaron su séptimo disco en Nueva York, al que titularon Luzbelito. Desde el centro del poder mundial le cantaban a los pibes de los barrios de Argentina. Ellos podrían haber hecho sus discos con 10 pesos. Sin embargo, siempre fueron a más. Siempre hicimos nuestros discos, bueno, sobre todo las mezclas y las masterizaciones en Estados Unidos. Yo creo que también el público les tiene que agradecer a ellos la inversión que han hecho con cada uno de sus discos, porque yo creo que han sido una banda que desde ese punto de vista han tratado muy bien a su público. A mediados de los 90, debido al desborde que se generaba por el masivo público, los Redondos decidieron organizar sus conciertos en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, lo que provocó que miles de jóvenes viajaran por todo el país para ver sus shows. Esto, con el tiempo, se convirtió en el ritual ricotero. No era, digamos, un ir a pasar un día de picnic, un show de los Redondos. Era un poquito más que eso. Y la cantidad de gente que iba hacía que cualquier lugar colapsara. Entonces, en algunos lugares, como en Olavarría, directamente no autorizaban, pese a que ya se habían hecho todos los trámites, que se hiciera el show para evitar ese colapso de la ciudad, porque eran como ciudades tomadas. Pleno centro de Olavarría, frente a la intendencia de la municipalidad, los jóvenes, los fanáticos de los Redonditos de Ricota han cortado la calle, han encendido varios neumáticos y están protestando por la suspensión del recital. Yo supongo que cuando manejás miles de personas, adjudicarles globalmente actos de delincuencia y de vandalismo es una locura. Yo quiero creer que acá la histeria ha descrito esto como
12.000, 15.000 chicos que iban a venir, todos en actitud de venir a destrozar. Eso ustedes los están viendo. Son chicos que vienen de familias, que tienen padres, que no son vándalos, ni siquiera se parecen a otros rostros de otras actitudes o sindicalistas y todo, donde uno podría tener cierto temor porque es gente mayor, gente... Yo, sinceramente, no hemos tenido nunca inconvenientes de la naturaleza que se describen, ¿no? Yo no estoy para bajarle línea a los chicos. Nosotros hacemos canciones y la banda es de ellos. Yo estoy más para escucharlos. Quizá esto que está sucediendo es un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar. Yo no creo en la malevolencia de esos corazones de 12 años, de 13, de 14 años. No creo en eso. No creo que esos chicos sean malos. Hay una cosa que tendría que estar en clara. Estos chicos lo que quieren es venir a estar abrazados con sus novias, venir a bailar, venir a ver un espectáculo de rock y a escuchar las cosas que a ellos los conmueven. Y eso es un derecho que creo que ha sido avasallado este fin de semana. Tanta devoción por los Redondos hizo que para muchos jóvenes el Indio Solari se volviera un líder en cuestiones más allá de la música. El Indio, por ejemplo, es un tipo que en Buenos Aires, en Argentina, prácticamente no sale de su casa, le cuesta un poco, le cuesta enfrentarse con esa fama, le cuesta llevar adelante esas cosas de relación pública que a algunos artistas les sale bárbaro. Es una especie de talento, él tiene talento en otras cosas, eso es fuerte cargar con esa fama. Lo único que prometí siempre es hacer canciones y a veces el mundo presenta una pelotudez adecuada al discurso que uno tiene y uno se transforma en algo más que un songwriter, ¿no? Y con toda la responsabilidad que eso tiene y que sin darte cuenta el monstruo se va pareciendo a vos, ¿viste? Ese diseño de mente que hacen miles de personas. Claro. Un día empezás a darte cuenta que te comportás de acuerdo a eso. Entonces te querés poner ese chaleco y forzar la situación y no te das cuenta de todas las cosas de tu propia vida que vas dejando en el camino, ¿no? La mirada del Indio sobre el mundo es la mirada de alguien que encarna como pocos nuestra cultura rock. Muchos músicos piensan que el rock es solo sexo, droga y rock and roll. Pues no, en Argentina el rock es también cosas a las cuales hay que leer, películas a las que hay que ver, poemas a los que hay que recorrer o llegar. Todo eso es la cultura rock, es de lo que se habla cuando hablamos de rock. El Indio encarna la cultura rock. Todavía no han regresado y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos blancos como nuestros cabellos para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado, esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan, llegando el estruendo a través del aire. A fines de los 90, los últimos discos de Los Redondos de alguna manera mostraban cambios que atravesaban el Indio Solari y Sky Bailinson. El Indio fue proponiendo una estética que se iba alejando del sonido clásico y típico del rock. Mejor dicho, se le agregaba al cuarteto o al quinteto un montón de texturas electrónicas, loops electrónicos, sonidos raros, un tratamiento para la voz distinto. En 2002 se anunció la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sus líderes nunca hablaron públicamente del tema. Todas las bandas tienden a tener un final. O sea, es casi imposible que permanezcan tres personalidades tan fuertes como la del Indio, Sky y Poli eternamente. Sería poco creíble. Creo que lo natural era la separación. Uno disfruta haciendo las cosas que sabe hacer y que se da cuenta que hace bien y que las puede mejorar. Y bueno, yo voy a seguir haciendo canciones aunque la gente deje de ir a verme. Digo,
aunque sea para cantar en mi casa. A cualquier ricotero no le puedes preguntar quién quiere más, es como preguntarle a alguien quién quiere más, a tu mamá o a tu papá, digamos. Esos son el Indio y Sky. Recuerdo que Sky me mencionaba que él siempre había soñado comprar un pueblo vacío y llenarlo de sus amigos. Cuando fui a entrevistar al Indio, descubrí que él ya tenía su pueblo, que estaba vacío. Solo vivía él ahí. El Indio Solari y Sky Bailinson siguen con sus proyectos solistas. A una década de su separación, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sigue vigente en el alma y en el cuerpo de millones de ricoteros. Lo que queda de Los Redonditos de Ricota es una obra impresionante, una obra que tiene mucho para analizar desde las letras, desde lo musical, desde cómo se construyeron ellos a sí mismos, cómo un montón de gente vio en ellos a la gran banda de rock and roll argentino. Hay una historia y una leyenda sobre todo que es muy seria, no es un mito, es una leyenda porque fue real. Los Redondos fueron una de las bandas más populares del rock argentino. El Indio Solari y Sky construyeron una obra que desde la rebeldía contra el sistema se convirtió en símbolo de toda una generación. Soy